no es una enfermedad, es un demonio. He estado estudiando una Biblia que es de guerra espiritual y en esa Biblia es muy explicada y trata acerca de muchas enfermedades que no son simples enfermedades, sino que son puestas por demonios, sino son demonios, espíritus que están dentro de los cuerpos, y esos espíritus enferman tu cuerpo, y cuando uno va al médico, el médico le dice es una enfermedad y le pone el médico el nombre, pero no es una simple enfermedad, es un espíritu que está dañando tus órganos, es un espíritu que entró a tu cuerpo y está dañando tu sangre, es un espíritu que entró a tu cuerpo y está dañando tus fuerzas físicas, las está debilitando. No es una simple enfermedad. Yo sé que hay muchos que están pasando en este momento por enfermedades o tienen familiares con ciertas enfermedades, y yo voy a estar viendo algunas de muchas enfermedades que son controladas por espíritus del maligno. Dice la palabra del Señor en el versículo 1, entonces fue traído a él un endemoniado. ¿A quién? A Jesús. Todo el mundo escuchaba de que Jesús sanaba, libertaba, rompía cadenas, levantaba muertos. Después de tener varios días ya de haber muerto, levantaba esos cuerpos que ya hedían, que ya olían mal. Le daba vista a los ciegos, hacía a los mudos hablar, a los cojos caminar. Escuchaban acerca de Jesús. Todo el mundo ya había escuchado acerca de Jesús. Su nombre se hizo famoso como hasta el día de hoy lo es. Todo el mundo pronunciaba que Jesús había sanado a tal persona, a tal vecino. Entonces, cuando escuchaba la gente que Jesús iba a venir a su aldea, a su ciudad, entonces lo que hacía la gente era acercar a los enfermos para que Jesús los sanara. Lo que hacía la gente era llevar a los enfermos a Jesús. Pero llevan un caso especial a Jesús cuando la gente escucha que Jesús estaba pasando. Yo creo que la gente abrió el camino para que esta persona pudiese llegar a Jesús, porque esta persona tenía una condición especial para muchos. Esta persona, dice la palabra, que tenía un demonio. Entonces fue traído a Jesús un endemoniado, alguien poseído. Y mire, alguien que está endemoniado, el demonio que está dentro del cuerpo va a gobernar ese cuerpo. El demonio que se encuentra dentro de él o de ella va a controlar ese cuerpo. Esto quiere decir que alguien que está poseído por un demonio no es la persona que se mueve por sí sola, sino es el demonio que está dentro que mueve a esa persona. Yo he estado estudiando ya de tiempo atrás mucho acerca de demonios que gobiernan los cuerpos, de espíritus que gobiernan no solamente los cuerpos, escuche, espíritus que gobiernan aún a los cristianos. Poderoso es Jesús. Mayormente, la mayor cantidad de personas a nivel mundial son controladas por espíritus del maligno. Son controladas por espíritus de tinieblas y muchos por espíritus de enfermedades. Pero no solamente por espíritus de enfermedades, y no solamente los que están allá en el mundo son controlados por espíritus del mal, sino también cristianos que conocen la palabra están siendo controlados por espíritus ocultos que no se les han manifestado. Y hoy vamos a ver acerca de esto. Mire que ayer que yo compartí este mensaje que era muy importante, la luz se fue, no regresó como hasta las, ¿qué serán? 2 horas, como hasta las 2 horas volvió la luz, se fue en todo el pueblo donde yo vivo. Entonces yo compartía este mensaje del cual es muy importante. He dicho que hay espíritus, la mayor parte de personas a nivel mundial son controlados
por espíritus del maligno. Son controlados y aún cristianos son gobernados por espíritus del mal. Dice la palabra que la gente llevó este caso a Jesús. Fue traído a él un endemoniado que era un demonio que controlaba un cuerpo, un endemoniado que era controlado por este espíritu del mal. Entonces, hay gente poseída con demonios. Yo conozco mucha gente que ha estado atada, aún con cadenas de las manos, de los pies, físicamente. ¿Por qué? Porque un demonio los tiene así y el demonio los controla. Yo conozco algunas personas que vivieron o hasta el día de hoy siguen en esa condición. Los tienen atados con cadenas físicas, con ataduras físicas. Entonces los tienen atados porque estas personas, cuando son desatadas de esas ataduras físicas, son agresivas, son muy agresivas. Golpean, incluso pueden hasta asesinar al padre, a la madre, al hermano. Entonces le tienen tanto miedo que hagan una locura, del cual por eso los tienen amarrados físicamente. Y no es la persona, porque si la persona estuviera en sus 5 sentidos y la persona estuviera libre de todo espíritu maligno, la persona no hiciera eso. La persona como se le dice aquí en México, la persona en su juicio, en su pleno juicio, no hace eso. Entonces el espíritu que está dentro de ese cuerpo lo controla a esa persona. Y ese espíritu le dice, haz esto, y esa persona lo hace. El espíritu le dice, golpea esto. O sea, es el espíritu maligno es el que hace que esta persona haga ciertas acciones malas y demuestre ciertas actitudes malas. Y hay cristianos que no saben cómo enfrentar este tipo de situación. Tal vez tienen algún familiar con este tipo de situación. Y los cristianos piensan que es la persona, teniendo sus 5 sentidos, que hace esto. Incluso hasta los mismos sanos llegan a golpear a los que están poseídos por un demonio para que ya no lo vuelva a hacer, ya no vuelva a cometer acciones malas, pero lamentablemente esa persona sigue cometiendo acciones malas y no comprendemos por qué esta persona no entiende. Bueno, primer punto, nuestra lucha no es contra la persona, porque no es la persona que decide hacer ciertas cosas, ciertas acciones malas. No es la persona que toma estas acciones, no es la persona que toma estas decisiones, sino son los espíritus que están dentro. Ahora vamos entendiendo que no es la persona que hace ciertas acciones malas, sino es el espíritu que está dentro del cuerpo que controla a estas personas. Primer punto, dice la palabra en el libro de Efesios, que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Yo quiero leerlo, voy a buscar el libro de Efesios. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces yo sé que algunos de ustedes, por eso yo estoy compartiendo esta palabra, porque sé que hay gente que está pasando por esta situación. Hay personas que tienen a un familiar prácticamente, como le llama aquí la humanidad, loco. Cuando un
ser humano demuestra acciones malas, acciones violentas, la gente en esta tierra le llaman locos, está loco. Y los tienen atados, los tienen encerrados, porque tienen miedo que cometa pues alguna acción mala tan grave que incluso pueda matar a alguien, pueda asesinar a alguien. Entonces los atamos, muchas veces la gente los ata, los encierra. Si cometen una acción mala, los golpean. Yo recuerdo haber conocido a alguien que sufrió también lo mismo y el Señor nos mandó allí. Este joven estaba atado con una cadena en el pie y este joven era agresivo, violento aún con sus familiares, con sus padres, que incluso llegó a golpear algunas veces a su padre, buscando tal vez la manera de asesinarlo. Lo metieron a un centro de rehabilitación. No sabían, no supieron exactamente la raíz de por qué esta persona se comportaba así. No sabían si era por causa de mucha droga. No sabían desde raíz cómo había venido esto. Entonces lo tenían encerrado en un cuarto. Yo recuerdo que en ese tiempo yo apenas había recibido mi experiencia, mis primeras experiencias con el Señor Jesús. Estaba todo fresco en mí de lo que Dios me había dado. Entonces esta familia se concentra en la iglesia aquí donde pastorean mis padres. Y esta familia pedía oración por su hijo. Y yo recuerdo que orando al Señor, el Señor me dijo, tienen que hacer 3 cultos allí en ese cuarto. Ahí lo tenían encerrado, su cuarto estaba lleno de excremento, estaba muy sucio. Él golpeaba a las personas, la comida se la pasaban de lejos. O sea, era algo tan fuerte de lo que tenía esta persona, era algo muy fuerte de lo que se podía ver. Y el Señor a mí me habló y me dijo, hagan 3 días de culto. Y al finalizar esos 3 días, yo empezaré a hacer la obra. Fuimos con algunos hermanos, hicimos culto, cantamos alabanzas, clamamos por Él, primer día, segundo día. Y al tercer día el Señor nos dijo que Él ya había empezado a hacer la obra. Pero las cadenas que Él tenía no eran pocas, eran muchas cadenas. Porque algo tiene que entender un cristiano. Tenemos que entender algo, que la liberación no es de un momento a otro. La liberación no es de la noche a la mañana, es un lapso de tiempo donde la persona va a entrar en una restauración y sanidad espiritual, física, mental. Entonces la liberación es un tiempo. Entonces fuimos, el Señor dijo, cada oración que hagan por Él será una cadena que será rota. Así nos dijo, cada oración que hagan por Él será una cadena que será rota. Porque eran demasiadas las cadenas espirituales que lo tenían atado a este joven. Pasó el tiempo como unas 2 semanas y yo estando un día en la iglesia recibí una visión donde yo lo miro a él ya en la iglesia sentado. A él no lo podían sacar de su cuarto donde lo tenían encerrado porque pues cometía ciertas acciones muy malas que podían ser peligrosas para muchos. Yo lo miro así en visión y cuando lo estoy viendo me habla el Señor y el Señor me dijo a mí, ya es tiempo que le quiten esas cadenas y que lo traigan a mi casa. Los padres tenían miedo porque decían, es que no sabemos cómo va a ser su comportamiento. Lo trajeron a la iglesia y fue algo increíble, del cual esta persona empezó a recuperarse, empezó a entrar en sus 5 sentidos. Y hasta el día de hoy se congrega en la iglesia, ya no está atado, ya no está encadenado. Hasta el día de hoy sabe lo que Él hace, sabe cuáles son acciones malas y buenas. El Señor empezó a obrar como Él lo dijo. Hasta el día de hoy se congrega en la iglesia.
y no hay ningún peligro ya con él. Entonces, las personas, la medicina, los psicólogos, los psiquiatras decían que pues él estaba con una enfermedad mental, pero no es así. La palabra en Efesios nos dice: no tenemos lucha contra sangre y carne. Mi lucha no es contra la sangre y carne de aquella persona que está endemoniada, sino mi lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, hay espíritus que están controlando muchos cuerpos. Hay espíritus que están controlando muchos cristianos. Hay espíritus que han entrado a los cuerpos y han enfermado los cuerpos. Mire, vamos a seguir leyendo el libro de Mateo capítulo 12, que este capítulo va a ser nuestro enfoque en el día de hoy. Efesios capítulo 12, versículo 22. Perdón, Mateo capítulo 12, versículo 22. Ok. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Aparte de estar endemoniado, esta persona estaba ciega y estaba muda. Primero nos habla acerca de que tenía un demonio y después nos habla la palabra que tenía también una enfermedad. Entonces, el demonio que estaba dentro de esta persona lo había dejado ciego y lo había dejado mudo. No era una enfermedad simple de esta persona, era el espíritu que le había quitado la vista y le había quitado el hablar. Era el espíritu maligno que había entrado en él y lo había dejado ciego también y lo había dejado mudo. No era una enfermedad normal. Por eso la gente, cuando vio a Jesús, dijo: vayamos y llevemos a esta persona, porque esta persona necesita que el hebreo Jesús lo toque. Necesita que Jesús haga un milagro en él, porque es extraño que a pesar de que está endemoniado, está ciego y mudo. Pero hemos dicho que cuando hay un demonio dentro de un cuerpo, este demonio va a enfermar a los cuerpos hasta llegar a destruir los cuerpos. Entonces fue traído al Señor Jesús un endemoniado, y este demonio tenía a esta persona ciega y mudo. Y Jesús le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Mire, primero Jesús lo que hizo fue libertarlo. Cuando esta persona mira a Jesús, inmediatamente el demonio que estaba dentro de esta persona salió. ¿Por qué? Porque los demonios no pueden resistir a la presencia de Jesús. Ningún espíritu maligno, cuando la presencia de Dios llega, ningún espíritu maligno puede estar dentro de un cuerpo. Los espíritus del mal salen de los cuerpos y los cuerpos quedan libres al instante. Quedan libres de ese espíritu. Entonces, cuando Jesús llegó, cuando llegaron ellos con esta persona, Jesús lo sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Pero ya no nos dice aquí en esta parte el demonio huyó. ¿Por qué? Porque obviamente, instantáneamente, cuando llega el Nazareno, llega Jesús y topa con esta persona, y esta persona topa con Jesús, inmediatamente el demonio salió. Entonces, podemos ver que ya no parece que el demonio salió, pero obviamente, instantáneamente el demonio salió, y cuando el demonio sale, suelta su boca y suelta sus ojos, de tal manera que esta persona fue libre en el nombre de Jesús. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera por los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Mire cómo la gente llegó a tal manera de blasfemar contra Jesús.
Por eso en el encabezado de este capítulo, del versículo 22, capítulo 12, dice la blasfemia contra el Espíritu Santo. La gente se maravilló, quedó atónita y muchos fariseos dijeron, no, este no fue, este nazareno no sanó a esta persona porque mira, ahora habla, ahora escucha, ahora habla, ahora escucha. Ahora el demonio que estaba dentro de él, del cual el demonio lo controlaba, hacía acciones malas, cometía violencia física. Ahora esta persona está en su pleno juicio. Y dijeron, no creemos que esto venga de parte del Eterno. No creemos que venga de parte del Eterno. Sino más, este Jesús echa fuera los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Y sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, como sí mismo está dividido, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Mire cómo Jesús fue tan sabio. Esta gente tan solo pensó que Jesús estaba echando fuera los demonios por Belcebú, y Jesús entendió lo que ellos pensaban. Y dijo, Satanás no puede echar fuera a Satanás, porque el reino de las tinieblas, el reino de Satanás contra sí mismo no está dividido. ¿Cómo permanecerá su reino? Esto nos da a entender que el reino de Satanás está dividido. Imagínense, el reino de Satanás está bien unido y la iglesia de Jesucristo en estos tiempos está muy dividida. Está dividida, es por eso que a veces no suceden milagros. ¿Por qué? Porque la iglesia se encuentra en una división, en un celo, en una envidia espiritual. Envidian ministerios, envidian dones, hay mucha envidia. Envidian cuando Dios está levantando a alguien más, envidian cuando Dios habla a través de otra boca, y hay mucho celo espiritual. Y por eso Dios a veces no hace milagros, porque la iglesia se encuentra dividida, queriéndose uno llevar la gloria más que otro, queriendo uno llevarse más la popularidad que otro, más la fama que otro, más los aplausos que otros. Por eso Jesús dice, el reino de Satanás no está dividido. La gente blasfemó. Aquí hubo una blasfemia de esta gente, tan solo con pensarlo blasfemaron. Por eso en el encabezado dice la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mire mi hermano, nosotros hemos visto gente sanar, gente llegar a nuestra iglesia e irse sana. ¿Y sabe lo que nos han dicho a nosotros? Han llegado personas a decirnos, ustedes son brujos, son hechiceros, porque como esta persona fue sana, fue curada. Y hay gente que le dice a las personas que fueron sanas, ahí hay demonios, ¿cómo sanaste? Y la gente es confundida después y dicen, ¿será que Dios me sanó, no me sanó? ¿O será que fue el demonio? Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos en el nombre de Jesús. Pero, como dijo Jesús, ¿cómo Satanás echa fuera a Satanás? Hay gente que nos llaman falsos, hay gente que me llaman falso porque Dios ha hecho milagros usando mi vida. Y dicen, Él es falso, Él no es de Dios, ¿cómo Dios lo va a usar para sanarte? Le dicen a ciertas personas. Él es de Satanás, Él lo hace a través del enemigo de Satanás. Pero ¿cómo yo voy a reprender un demonio usando el nombre de Jesús? Usando el nombre de Jesús y no el nombre de Satanás. ¿Por qué? Porque Jesús fue claro y específico. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Esta persona fue libre instantáneamente. Empezó a hablar. Primero el demonio salió de allí. Instantáneamente empezó a hablar, las cuerdas vocales se le abrieron, las ligaduras que tenía en la lengua se les fueron quitadas.
Gloria a Jesús. Y mire, yo quiero ir rápidamente al libro de Marcos, porque ya tengo poco tiempo. Usted sabe que yo estoy muy ocupado en la obra también. Y yo no sé cómo hay gente que a veces critica nuestro ministerio. Hay gente que critica nuestro ministerio y si supiera los procesos donde el Señor nos ha atravesado en esos procesos. Y aún así seguimos trabajando en la obra bendita de Jesús. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos que hacer en estos últimos tiempos. Trabajar en la obra de Jesús. Mateo capítulo 7. Tengo poco tiempo, pero quiero leer Mateo 7, versículo 31. Y volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Mire cómo la gente traía los enfermos a Jesús, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, metió sus dedos en sus orejas, y escupiendo tocó su lengua. Puso su mano sobre su lengua de este tartamudo, perdón. Entonces cuando pone la mano sobre su lengua, metió los dedos en las orejas y escupió y tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió Jesús y le dijo, Éfata, es decir, sea abierto. Cuando Jesús declara esta palabra éfata y dice que simboliza el significado de esta palabra, quiere decir sea abierto, esto quiere decir que había un demonio que había puesto ligaduras en su boca. Porque aquí no está hablando de una ligadura física, está hablando de ligaduras espirituales. Que el médico dice es una ligadura física. Pero el que conoce más de lo espiritual sabe que no es algo físico, porque nuestra lucha no es física, no es con sangre y carne, nuestra lucha es contra espíritus. Entonces Jesús le dijo éfata, que quiere decir sea abierto. Todo lo que el enemigo te ha cerrado se abre en el nombre de Jesús. Y al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Poderoso es Jesús. Esta persona tiene un caso parecido al que vimos en el libro de Mateo capítulo 12. Es un caso similar. Un demonio lo tenía así, una ligadura lo tenía mudo. Hay gente que está muda de nacimiento, hay gente que está muda de algún tiempo atrás. Mire que yo conozco gente que está muda porque recibió un susto, un espanto, se espantaron de alguna manera, del cual ahora están mudos físicamente. Un espíritu, cuando ellos se espantaron, un espíritu de miedo, de espanto entró en ellos, se apoderó de su cuerpo y de allí tapó sus cuerdas vocales. Entonces es un caso similar donde Jesús desató la ligadura de su lengua y esta persona hablaba bien. Imagínense, hablaba bien, no habían ya problemas en su boca. Y le mandó que no le dijese a nadie, pero cuando más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho, todo hace a los sordos, bien lo ha hecho, todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Gloria a Jesús. Ahora yo quiero tratar, porque tengo algo más que explicar aquí. Yo quiero tratar sobre algunas enfermedades. Ahora sí vamos a entrar al tema profundamente, al desarrollo de este tema. Yo quiero tratar de algunas enfermedades que no son simples enfermedades en tu cuerpo. Tú que me estás escuchando, no son simples enfermedades como el médico, el hombre te lo ha dicho. Es un espíritu que entró a tu cuerpo y te tiene cautivo y te tiene controlado con medicina. Porque algo de lo que a los demonios les gusta es vivir dentro de los cuerpos. Mire, escúchelo, se lo voy a repetir.
El lugar donde a los demonios les gusta estar es dentro de los cuerpos. El lugar donde a los demonios les gusta vivir, se lo repito por segunda vez, es dentro de los cuerpos. Quiero que esto usted lo entienda y que le entre en la cabecita. Que lo que el enemigo quiere es vivir dentro de los cuerpos. Es su encanto, ahí le gusta estar a los demonios dentro de los cuerpos, y en unos minutos vamos a ver por qué dentro de los cuerpos, conforme a la palabra de Dios. Usted va a decir, pero ¿dónde dice eso? Que al enemigo le gusta vivir dentro de los cuerpos. Bueno, más adelante lo vamos a ver. Algunas enfermedades no son simples enfermedades, sino son demonios que gobiernan los cuerpos. Y quiero tratar algunas de ellas. Hemos visto ya algunas. Primer punto, lo hemos visto conforme a la palabra, la sordez física. No es algo normal, no es una simple enfermedad que el médico te dice estás sordo. Es un demonio que tiene que salir para que suelte tus oídos en el nombre de Jesús. La vista, la ceguedad física. El médico te dice, necesitas una operación en los ojos. Gente que está ciega de nacimiento, necesitas una operación. Recuerde, tu lucha no es con sangre y carne. Gente que de pronto empezaron a perder la vista y ahorita quedaron ciegas. Mire, hay muchas personas que se están identificando con este video, del cual ya están comentando de lo que están pasando. Bueno, primer punto, la sordez, la ceguedad, es un espíritu que controla los cuerpos. La mudez, cuando alguien está mudo, no es normal cuando alguien de pronto hablaba bien y de pronto dejó de hablar y ahorita está mudo, recibió un espanto, un susto y quedó mudo, o de nacimiento nacieron mudos. Hay ligaduras que el espíritu que habita dentro de esos cuerpos pusieron en tu lengua. Cuarto espíritu que controla los cuerpos y les hace creer a las personas que es una simple enfermedad. Y este es muy importante: cáncer. Las personas hoy en día piensan que esto es algo normal. Y hay personas que, mire, yo conozco gente que incluso ha dicho, pero con un control médico yo puedo vivir toda mi vida con esa enfermedad, no hay problema. Incluso los médicos ya dicen, llevando un control, llevando esto, llevando aquello, tú vas a poder vivir. Tú vas a poder vivir mucho tiempo. La leucemia. Y hablando del cáncer en muchos órganos, de muchas maneras, hay gente que dice, los médicos dicen, tú puedes vivir con un control, con un chequeo médico tú puedes vivir con esa enfermedad. Y tratan de quitarte el miedo, el temor. Tratan de quitarte el miedo, el temor. Vas a llevar ciertos tratamientos, cierta transfusión de sangre, ciertos medicamentos costosos. Y la gente dice, bueno, voy a vivir controlado con este medicamento. Y la gente dice, está bien, no pasa nada. Yo voy a vivir, voy a llevar un control médico y todo estará bien. Prácticamente esa gente ya le dio legalidad al espíritu que siga viviendo allí. Y el espíritu malo dice, qué bueno que me has dejado vivir aquí. Y solamente te vas a estar controlando con medicina, con medicamento. Gracias por dejarme vivir, en pocas palabras te dice el espíritu, gracias por dejarme vivir aquí. Yo entré aquí, de una de otra manera, entré a tu cuerpo y yo te puse esta enfermedad y ahora vas a llevar un control médico. Vas a llevar un control médico.
Qué fuerte. A unos cristianos dicen, pues bueno, voy a llevar un control médico, no pasa nada, voy a vivir. Cuando la gente cristiana no se da cuenta que es un espíritu del mal que entró a su cuerpo. Ya le ha dicho, hay mucha gente que prácticamente le dice al espíritu de enfermedad, te rento mi cuerpo, te voy a rentar mi cuerpo. El Señor reprenda al diablo, a sus demonios y a todo espíritu de enfermedad y de muerte. Aleluya. Hay otra enfermedad que quiero tratar, del cual también ha estado creciendo mucho, al igual que la que acabamos de ver, la diabetes. Esta enfermedad ha crecido demasiado. Esta enfermedad se ha multiplicado en los cuerpos. En los últimos años, esta enfermedad se ha expandido sobre muchos cuerpos. La diabetes. Yo quiero que usted escuche esto, mire. Yo conozco gente que tienen esta enfermedad y esta gente fueron al médico y el médico les preguntó y les dijo, ¿tienes algún familiar con diabetes, con esta enfermedad? Y los cristianos y no cristianos dicen, sí tengo a la madre, al padre, tuve a mi abuela, murió de eso, o a ciertas personas, a ciertos ancestros, mi generación ha venido sufriendo de esta enfermedad. Entonces el médico les dice, bueno, te tienes que cuidar, no tienes que tomar esto, cuidar tu alimentación, cuidar lo que bebes y tienes que cuidarte porque si no tú también vas a padecer de eso, ya tienes principios de esa enfermedad. Entonces la gente entra en un espanto, en un miedo y se empieza a cuidar. Pero mire, yo conozco gente que por más que se han cuidado, no tomando ciertos alimentos tan dulces, con muchas calorías y se cuidan de todo, aún así esta enfermedad entra a su cuerpo. Entra a su cuerpo y usted va a decir, ¿y por qué entró a su cuerpo? Si esta persona ciertamente se cuidaba físicamente, su alimentación, que comía, que bebía. Siguiente paso. Historia familiar generacional de enfermedades, de maldiciones de enfermedades. Por eso tocó este cuerpo, porque hay maldiciones y cadenas que no se han roto todavía. Hay maldiciones y cadenas que se tienen que romper, maldiciones generacionales que se tienen que destruir. Vamos ahora entendiendo que hay enfermedades que no son simples enfermedades, sino que son espíritus que gobiernan los cuerpos. Siguiente punto, enfermedad del corazón. Siguiente enfermedad, enfermedad mental, como la esquizofrenia o como el autismo. Estas son enfermedades mentales, que no son simples enfermedades, sino que es un espíritu que gobierna las mentes. ¿Escuchó? Yo conozco niños con esta enfermedad, con autismo, conozco gente con esquizofrenia y lamentablemente pensamos que es una enfermedad normal, que es una enfermedad simplemente normal y no es así. Es un espíritu. Es un espíritu que tiene que salir de esos cuerpos, de esas mentes que están siendo gobernadas. Siguiente enfermedad, anormalidades físicas. Y en unas de esas tengo la parálisis. La parálisis. Hay gente con parálisis y no es una simple enfermedad. Es un demonio que te tiene así, con una parálisis, que te tiene allí en una silla de ruedas.
Yo sé que hoy se van a romper muchas cadenas en el nombre de Jesús. Yo sé que el Señor ha llegado a tiempo para quitarle la máscara al diablo y a sus espíritus y sacarlos de los cuerpos hoy en el nombre de Jesús. Jesús ha llegado a tiempo para libertarte. Jesús ha llegado a tiempo para libertar tu casa. Jesús ha llegado a tiempo para libertar a tu familia. Jesús ha llegado a tiempo para libertar a aquel de tu familiar que está cautivo por este espíritu. Anormalidades físicas, como es también la lepra. Esto también es un espíritu que gobierna los cuerpos. Hay muchas enfermedades más que no son simples enfermedades, que son espíritus que gobiernan esos cuerpos, pero yo solamente quise tocar algunos de los más vistos a nivel mundial. Hay enfermedades que se están desarrollando demasiado. Y yo solo he visto algunas de las cuales son más conocidas y más vistas. Jesús hoy quiere libertarte. Yo sé que hoy lo va a hacer. Hoy va a romper cadenas, porque yo no tengo un Dios pequeño, yo tengo un Dios grande y poderoso. Aleluya. Poderoso Jesús. Hay enfermedades crónicas que hoy van a desaparecer en el nombre de Jesús, y tú vas a dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en tu cuerpo. Bueno, una vez el Señor libertándote y sanándote, esto es lo que los pastores predicadores no le dicen a la iglesia. Muchos dicen, bueno, Jesús te sana, te liberta, ya lo hizo, gloria a Dios, pero no les dicen que cuiden su liberación. Todo el mundo quiere ser sano, todo el mundo quiere ser libre, todo el mundo quiere tener un milagro, pero no todo el mundo quiere cuidar su sanidad, quiere cuidar su liberación. Y cuando Dios te sane, tú vas a tener una responsabilidad de serle fiel a Dios, de serle fiel al Señor. Y usted va a decir, hermano, ¿por qué tenemos que serle fiel a Dios? ¿Qué pasa? Mire, yo quiero que entienda esto. Hay gente que me ha preguntado, hermano, si Dios me sanó de tal enfermedad, hace 2 años me sanó de tal enfermedad, y ahora esa enfermedad ha vuelto, ¿qué ha pasado allí? Es la pregunta de muchos, y hoy será respondida. ¿Por qué si Dios me sanó de esta enfermedad, la enfermedad volvió, el malestar, la dolencia regresó? Explíqueme por qué, hermano. Hay mucha gente que me lo ha dicho a mí, y me lo han dicho así como de una manera como de enojo contra Dios. ¿Por qué me volvió la enfermedad? ¿Por qué me regresó la enfermedad? Si se supone que ya había sido sano, yo recibí mi sanidad a través del nombre de Jesucristo, pero la enfermedad volvió. Alabado sea Jesús. Cuando Dios hace el milagro en tu vida, tenemos que cuidar nuestra liberación, porque la liberación es un tiempo de restauración. Cuando Dios te libera, vas a entrar en un tiempo restaurador mental, física, espiritualmente. Hemos dicho también que porque al enemigo le gusta vivir dentro de los cuerpos, que es el lugar donde a él le encanta vivir dentro de los cuerpos. Les voy a responder esas 2 preguntas. ¿Por qué la enfermedad regresa muchas veces después de que ya Dios te ha sanado? Que conozco cientos de personas que han sido sanas y la enfermedad les ha regresado. Personas que fueron libres a través de Jesús y lamentablemente ese espíritu volvió. La enfermedad regresó, el malestar, la dolencia, y bueno, regresaron al médico y el médico les dijo que nuevamente la enfermedad ha vuelto. ¿Y por qué a los espíritus malos les gusta vivir dentro de los cuerpos? Se las voy a responder en tan solo con un pasaje bíblico que está en el libro de Mateo, ahí mismo donde estamos, Mateo capítulo 12, versículo
43. Dice la palabra de Dios: en Mateo 12, versículo 43, el espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Yo se lo quiero leer ahora en la traducción israelita, en la traducción israelita, Biblia Kadosh mesiánica, para que lo entendamos mejor este capítulo y podamos concretar la palabra que les he dicho. Dice la palabra: cuando el ruaj inmundo sale de una persona, cuando el espíritu inmundo, el ruaj inmundo sale de una persona, viaja por lugares secos buscando descanso. El espíritu sale y anda viajando por lugares secos. Anda allí, vagando por lugares secos. Este ruaj, buscando descanso, y no lo encuentra. Entonces dice este espíritu: no encuentro descanso aquí. Mi descanso está estar dentro de un cuerpo. Mi descanso es, yo descanso, pero estando dentro de un cuerpo, ahí reposo. Por más que busque lugares secos, porque los espíritus malignos, aquí no los confirma en la Biblia Kadosh mesiánica, que a los espíritus les gusta vivir en lugares, o les gusta andar, bien dicho, no vivir, les gusta andar en lugares secos. ¿Por qué? Porque cuando los espíritus salen buscan lugares secos, lugares sin vida. Entonces andan buscando descanso y no lo encuentran. ¿Por qué? Porque su reposo, su descanso está dentro de un cuerpo. Entonces dice así mismo, en el versículo 44 dice: entonces dice así mismo, regresaré a la casa que dejé. Cuando habla esta palabra acerca de la casa, cuando se relaciona este capítulo con la palabra casa, quiere decir cuerpo. Su traducción es cuerpo. Regresaré al cuerpo que dejé. Cuando regresa se encuentra la casa desocupada. Imagínense, esa persona lo llama aquí casa. Dice: esto es mi casa, esto es casa. Entonces regresa y se encuentra la casa desocupada, barrida, limpia y en orden. ¿Qué quiere decir esto? Desocupada, barrida, sin nada. Quiere decir que la casa no tiene oración después que recibió su liberación. Hay gente malagradecida que se olvida de Dios, al instante se olvida de Dios. Se va al mundo, se regresa al fango. Como dice la Escritura, son como el perro que vuelven a su mismo vómito, a comer su mismo vómito. Entonces esta persona se aleja de Dios después de recibir su sanidad, porque hay mucha gente que ha recibido su sanidad y solamente va a la iglesia, va al templo por un milagro, pero no por el Dios que da los milagros. Hay gente que busca a Dios por las bendiciones, pero no por el Dios que da las bendiciones. Esta gente fue libre, fue sana, pero no ora, no ayuna, no lee la palabra, no vigila, ya no se congrega, no vive en santidad, no vive en obediencia. Y el espíritu que se fue dice: voy a darle una visitada más al cuerpo, a la casa que yo dejé, donde yo vivía. Y resulta que esa casa está sin oración, hay portillos, hay puertas abiertas. Recuerde que la oración son columnas, son murallas que no dejan entrar ningún espíritu maligno. Y este demonio entra nuevamente, dice, entonces ve el cuerpo y dice: yo tengo espacio libre, no hay murallas, no hay protección, no hay oración que cubra esta casa para que yo no entre, sino que la puerta está libre, está ancha, está amplia la puerta. Dice: pero yo no quiero entrar solo ahora yo quiero hacer una fiesta casi dentro de esa casa. Para que lo entendamos así, el demonio dice en sí: yo quiero hacer una fiesta allí,
pero no quiero hacer fiesta solo, voy a hacer una fiesta en esa casa, en ese cuerpo, porque nuevamente me dan acceso de entrada. Y yo no quiero estar solo, no quiero ya vivir solo allí, porque mira, no está barrida, está limpia, está desocupada, hay mucho espacio, ya no para uno, sino para 7 más. Entonces este espíritu se va, dice la palabra, en el versículo dice, entonces va y reúne 7 ruajín más malvados que él, y todos se meten a vivir allí, más malvados que él, más peores que él, y todos se meten a vivir allí. Así que al final la persona está peor que lo que estaba. Así será para esta generación que no guarda la Torá. Así será para todos aquellos que no guardan su liberación, que no guardan lo que está escrito en la palabra y hacen lo que quieren. Entrarán 7 espíritus peores. Entonces ve y reúne 7 espíritus más malvados. Más malvados. Yo conozco gente cristiana que fue alcohólica. Cristo las libertó, pero se descuidaron su vida espiritual y lamentablemente hoy siguen siendo alcohólicos. Regresó el espíritu inmundo, sí, pero aún peor, porque antes se alcoholizaba y no se drogaba, pero ahora entraron 7 espíritus más malvados, peores, y ahora se emborracha, se alcoholiza. Antes se tomaba un cartón de cerveza, ahora se toma 4. Y ahora no solamente se alcoholiza, ahora se droga. Imagínense. Y hay gente que dirá, pero mira, cuando estaba en el mundo era alcohólico, pero no se drogaba. Ahora se salió del cristianismo, ahora se alcoholiza y ahora se droga. Antes tomaba menos, ahora que se salió del cristianismo, ahora toma más, volvió al pecado, pero ahora lo hace más. ¿Qué pasó allí? Entraron 7 espíritus peores. Y lamentablemente conozco también gente que fue mal agradecida. El espíritu de enfermedad lo soltó en el nombre de Jesús, pero lamentablemente no cuidaron su sanidad, su liberación, y ahora el espíritu inmundo de enfermedad regresó. ¿Puede una persona volverse a enfermar después de que el Señor Jesús lo ha sanado? La respuesta es sí. ¿Se puede volver a enfermar? Sí. Escuche, yo conozco a una persona, hemos orado por cantidades de personas con cáncer. Y hace ya un tiempecito atrás, había una persona que se quejaba del dolor, el cáncer se le había regado. Tenemos muchos casos de esos, del cual el Señor ha sanado personas con cáncer. Y uno de ellos, recuerdo que se quejaba del dolor y fuimos a orar por él. Yo recuerdo que me dijeron las personas que estaban allí que el cáncer se le había regado en su cuerpo. Oramos por esta persona y cuando estábamos orando, yo pude ver en visión como un espíritu se estaba desencarnando de su cuerpo. Mire, literal yo lo miré. Un espíritu desencarnándose así, como que está pegado a la carne y se venía desencarnando. Y se le podía ver cómo se venía desencarnando ese espíritu. Poderoso Jesús. Y cuando yo lo veo, ese espíritu estaba esquelético, era como una mujer momia esquelética, la cara esquelética, huesuda la cara, no tenía ni siquiera piel, no tenía piel, era puro hueso. Yo le podía ver los huesos. Y este espíritu abrió la boca, hasta así de grande la abrió, y ese espíritu me hizo así. Se me vino sobre, pero como que hubo un obstáculo, como si tuviera yo un cristal, algo con lo que ese espíritu para, y se quedó así, y no pudo entrar a mí, se quedó así, y se fue para atrás. Entonces, cuando ese espíritu se me va así, yo tenía los ojos cerrados y estaba ministrando a esta persona por liberación, porque yo sé que no era una simple enfermedad. Esta enfermedad no es una simple enfermedad. Es un demonio que está dentro del cuerpo. Entonces cuando este espíritu se me va así, yo me hice hacia atrás. Me hice así, me impulsé hacia atrás porque yo vi que venía hacia mí, pero algo paralizó a este espíritu que no pudo atacarme. Venía con furia, que abrió su boca.
Y escuché la voz de Jesús que me habló y me dijo: este es el espíritu de cáncer. Este es el espíritu de cáncer. Ay, shatere procote mayas tarabaiki. Mi alma alaba a Jesús. Yo siento su presencia. Siento su Espíritu Santo, su Ruach HaKodesh del Señor. El Ruach HaKodesh del Señor se mueve. Aleluya. Entonces, mis hermanos, el Señor me dijo: este es el espíritu de cáncer. Y el espíritu de cáncer soltó a esa persona que se quejaba de tanto dolor. El Señor le dio unas instrucciones a esta persona del cual él tendría que hacer y no lo hizo. Fue sano, el Señor dijo: vas a hacer esto, el otro, y no lo hizo. ¿Y sabe lo que pasó? Como en un mes, a él le dijeron que el cáncer había desaparecido, que esta enfermedad ya había desaparecido de él, de su cuerpo. Él sentía tanto alivio, ya no comía, empezaba a comer, y usted sabe qué es lo que sufre o cómo sufre una persona con esta enfermedad. Entonces, al mes, el cáncer le regresó y aún peor. Jesús lo salvó, lo lavó, lo libertó, y el cáncer le volvió. Y aquí es donde muchas personas cuestionan a Dios, se enojan contra Dios y dicen: ¿por qué me sanaste y me volvió la enfermedad? Recuerda, Dios te sana, pero el que es responsable de cuidar su liberación no es Dios, eres tú mismo. Eres tú mismo. Jesús sanó a esta persona. Yo vi que el espíritu salió de él, pero al mes estaba muriendo nuevamente de cáncer. Y hay cristianos a veces confundidos y dicen: ¿por qué? Recuerda que cuando tú le abres puertas al enemigo, el enemigo va a tener legalidad nuevamente de tu cuerpo. Nuevamente va a tener legalidad para poder entrar allí. No hizo lo que Dios le dijo y fue una puerta abierta más al enemigo, y el enemigo, el espíritu maligno de enfermedad, entró. Exacto, Mauricio Trindade dice: cuando el Señor perdona a una persona, le dice: ve y no peques más. Exacto. ¿Y por qué Jesús le dice: ve y no peques más? Porque Jesús sabe que si vuelve a hacer lo malo, vuelve a comer del mismo vómito, regresa al mismo vómito, como el perro que vomita y vuelve a comer su mismo vómito. El espíritu maligno, el Señor sabe que vuelve a entrar, y aún peor. Entonces esta persona volvió a la enfermedad. Y hay gente que aún cuestiona a los pastores y dicen: pero él oró, sané, y ahora volvió a la enfermedad, me engañaron, él fue mentiroso. Y bueno, tantas cosas que uno piensa. Pero la palabra dice que 7 espíritus peores entran si tú no cuidas tu liberación. ¿Sabe? Fue maravilloso que volvimos a orar. Esta persona volvió a pedir oración, decidió comprometerse con Dios nuevamente, oramos y nuevamente Jesús lo sanó. Fue maravilloso, y hasta el día de hoy está vivo. Sigue vivo y ya sin esa enfermedad. Esa enfermedad desapareció. Alabado sea Jesús. Poderoso es el Señor. Quiero tocar algunos puntos. Cuida tu liberación, que tu vida no esté desocupada, sino que esté ocupada en Dios, esté ocupada en el Señor. Tú eres responsable de tu liberación. Mire, hay gente que está preguntando: hermano, ¿y cómo voy a ser responsable, o cómo puedo vencer la tentación para que yo ya no vuelva a pecar más y los espíritus del mal no tengan legalidad nuevamente en mi cuerpo y ya no puedan entrar? ¿Qué es lo primero que necesito? ¿Qué es lo primero que alguien que fue libre necesita para que esos espíritus, porque los espíritus vuelven, regresan a visitarte, a ver cómo está tu nivel espiritual? Los espíritus malignos regresan. No piensas que una vez yéndose de ti no va a volver. Sí vuelven, tal vez muchos ya no entran a tu cuerpo, pero vuelven para ver cómo está tu nivel espiritual. Y si tu nivel espiritual está muy bajo, tienen legalidad y entran nuevamente allí. Pero ¿qué hacer para poder vencer al enemigo? ¿Qué hacer?
¿O qué es lo primero que necesito? Yo quiero que me acompañe, si tiene su escritura, en el libro de Santiago. El libro de Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 7. ¿Qué es lo primero que un cristiano tiene que hacer para que ese espíritu no vuelva a entrar? Dice la palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo, huirá de vosotros. Hay gente que dice hay que resistir al diablo y él va a huir de vosotros. Están equivocados. La palabra no dice primeramente resistan al diablo y él huirá de ustedes. La palabra clave para que el enemigo huya y no venga más a nosotros es someterse a Dios. Someteos pues a Dios, someterse al gobierno, a la voluntad de Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ese es el primer punto, es la clave para que el enemigo huya y ya no vuelva a nosotros. Es someterse a Dios, es someterse al Señor. Mire, acá después de que uno se somete, dice en la Reina Valera, resistir al diablo, entonces él huirá de vosotros. En México la palabra resistir se le da otro concepto aquí en México a la palabra resistir. Tal vez en muchos países no, pero aquí en México se le da el concepto como de... Mire, escuche cuál es el concepto de aquí del mexicano a la palabra resistir. Cuando un mexicano dice yo me resistí a esto, a no cometer esto, el mexicano tiene como la interpretación de yo lo quise hacer, pero no lo hice. Ese es el concepto de la palabra resistir aquí en México. Yo lo quise hacer, pero no lo hice. De pronto pasan sobre la calle, ven una tienda, ven un refrigerador y miran muchas bebidas alcohólicas frías. Y el mexicano dice, el cristiano mexicano dice, yo miré las bebidas alcohólicas frías allí, se me antojó. Incluso tienen una palabra que dicen, se me hizo agua la boca. O sea, se me antojó, me dio antojo, pero no la bebí. Solo se me antojó, pero no la bebí. Porque me resistí a tomarla. Miré a tal persona y me resistí a pecar con esa persona. Ese es el concepto de un mexicano a la palabra resistirse. Querer hacerlo, pero no lo hace. Entonces, es nosotros los mexicanos les damos una mala interpretación a la palabra resistir. Por eso hay cristianos aquí en México que se agarran con esta palabra y dicen, se me antojó hacerlo, lo quise hacer, quise pecar, pero no lo hice. O sea, pero en el querer ya está el hacer. La gente quiso hacerlo, lo pensó, lo maquinó y tan solo con maquinarlo cometieron falta delante de Dios. Con solo, dicen, quise adulterar, vi a tal persona y quise caer en adulterio, me resistí, no lo hice. Ese es el concepto de un mexicano, yo no sé en otros países. Entonces dicen las personas, yo quería pecar y no lo hice, me resistí, pero dejaron entrar el adulterio al corazón y tan solo con eso ya es un pecado grave ante Dios. Y los cristianos acá dicen, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Bueno, vas a tener ganas de hacerlo, pero no lo vas a hacer. Eso está mal. Eso está mal, por eso yo leí Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. No sé en otros países cómo tengan en concepto la palabra resistir. Pero yo busqué otra traducción más explicada para poder entender profundamente qué es resistir. Porque resistir no es eso, está reprobado de querer hacerlo y no lo hago. Eso no es. Entonces, yo le di la traducción, estudié la traducción NVI 2019, que es la nueva versión internacional.
Y la Nueva Versión Internacional lo explica mejor este texto de Santiago 4:7. Dice, así que obedezcan a Dios. Y ya no dice resistir al diablo, sino ahora dice, así que obedezcan a Dios, luchen contra el diablo y él huirá de ustedes. Luchen contra el diablo. Esa es la traducción para que podamos entender mejor esta palabra, luchar contra el diablo, no resistir a la tentación, no es así, luchar contra el diablo y él huirá de ustedes, él huirá de vosotros. Luchar contra el diablo, luchar contra esos espíritus y destruirlos en el nombre de Jesús con oración. Así que obedezcan a Dios, luchen contra el diablo y él huirá de ustedes. Tenemos que luchar contra el diablo. Recuerde que nuestra lucha no es con sangre y carne, sino contra los espíritus de las huestes de las tinieblas en las regiones celestes, contra gobernadores de las tinieblas. Luchemos contra el diablo, iglesia. Pero antes de luchar, no podemos luchar si no estamos sometidos a Dios. Porque primero dice, así que obedezcan a Dios. Luchen contra el diablo. Y en la versión Reina Valera dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo. Y aquí en la Nueva Versión Internacional dice, así que obedezcan a Dios, luchen contra el diablo. Primero dice, obedezcan a Dios. No podemos luchar contra el diablo si hay desobediencia, porque si estás en desobediencia vas a salir perdiendo esa batalla. Tenemos que luchar contra el diablo y él huirá de vosotros. Obedecer a Dios, luchen contra el diablo y él huirá de ustedes. Alabado sea Jesús. Bueno, yo he terminado ya este tema, he culminado hasta aquí. Y yo quiero hacer una oración. Destruyendo toda obra de las tinieblas, toda obra de enfermedad que ha entrado en los cuerpos. Alabado sea Jesús. Mira, ahí donde estás vamos a entrar a un tiempo de oración, porque en el nombre de Jesús tú serás libre, tu familiar será libre. Espíritu Santo de Dios, yo sé que estás aquí, Jesús. Yo sé que te estás moviendo, mi Jesús amado. Yo sé que eres real, mi Jesús glorioso, mi Jesús amado. Yo sé que vives por los siglos de los siglos, Jesús. Oh poderoso Jesús, dice tu palabra, que a usted venían los enfermos y tú los sanabas. La palabra dice que llevaban los enfermos a ti y tú los sanabas, Jesús. Usted sanaba a esos enfermos, los libertaba de esa cautividad, de ese espíritu que gobernaba esos cuerpos de enfermedades. Los enfermos eran sanos y todo demonio que los tenía cautivos, a esos cuerpos los soltaban y ellos eran libres en tu nombre, Jesús. Y hoy mando una palabra de sanidad sobre cada persona que está escuchando esta palabra, sobre cada persona que está detrás de esta pantalla. Pon tu mano de milagro, Jesús. Pon tu mano de sanidad, amado Dios de la gloria. Pon tu mano de poder, Espíritu Santo de Dios. Padre, me vinculo a cada uno de los que están detrás de esta pantalla, porque para usted, Señor, no hay distancia. Padre, tu palabra dice, si 2 o 3 se ponen de acuerdo en el nombre de Jesús y en el mismo espíritu y en el mismo sentir claman, allí estarás tú, Jesús de Nazaret. Allí estará tu oído presto para escucharnos. Ahí estará, Señor, tus ojos para vernos. Y hoy, Señor, me vinculo a este pueblo que está detrás de esta pantalla, porque usted es omnisciente, omnipotente, omnipresente, Padre. Oh glorioso Espíritu Santo de Dios. Y en esta hora, Padre, todos los que están cautivos por una enfermedad serán sanos. Los espíritus que están gobernando los cuerpos hoy saldrán de esos cuerpos y los cuerpos serán libres por el poder de la palabra. Los cuerpos serán sanos en el nombre de Jesús. Y Ramaya Kitamaya Sikipara Payasoa, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. Gendalama y Semelia Lía Sitaraba y Ketaraba y Soa. Andalía Maya, Tuni Mía So. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, pon tu mano sobre el enfermo,
En el nombre de Jesús, todo demonio que te tiene cautivo te suelta ahora. En el nombre de Jesús, todo demonio que te ha hecho la guerra, en el nombre de Jesús, todo espíritu que esté en tu cuerpo oculto ahora se manifiesta y sale de ese cuerpo y recibe milagro, recibe liberación. Las cadenas se rompen, las ligaduras se rompen, los yugos se pudren a causa de la unción de la presencia del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, lo que tiene cautivo tu cuerpo hoy se libera. Hoy se libera, hoy se rompen las cadenas y grillos. En el nombre de Cristo Jesús, todo cerrojo se rompe de tu vida. Tú eres libre, no más medicamento, no más control médico. Ahora todo espíritu oculto sale de tu cuerpo. Todo espíritu que está oculto sale de tu cuerpo. Todo espíritu que te tiene cautivo, todo espíritu que te tiene gobernando. Ahora le doy una ordenanza en el nombre de Jesús, que el Señor Jesús lo reprenda. Se le da una orden que en el nombre de Jesús salga ahora de esos cuerpos, porque tu cuerpo no será casa para las enfermedades, tu cuerpo será casa de Dios, casa del Espíritu Santo. Aleluya. En el nombre de Jesús, yo sé que estás recibiendo tu milagro, yo sé que estás recibiendo tu liberación. Yo será pacanda nama y sotere prakanda, que en esta hora el poder del Espíritu Santo te visita. Yo sé que por la sangre de Cristo y por las llagas de Jesús eres sano, eres curado. Ahora toda maldición generacional sea destruida desde la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Se rompe, se rompe, se rompe, se rompe en el nombre de Jesús. Toda cadena, toda maldición que vienes arrastrando de tus ancestros. Hola, vaya samakia, namay samaya, itanama y kendara baiso aliba baise tererere beikanderere urimaya separaba y kenda. Eres sano en el nombre de Jesús de Nazaret. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús, por la sangre de Jesús has sido sano y la obra ha sido hecha en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Todo demonio suelta los cuerpos ahora, es una ordenanza en el nombre de Jesucristo. Suelta los cuerpos en esta hora en el nombre de Jesucristo. Que el Señor Jesús te reprenda, demonio que está escondido en los cuerpos. Ahora en el nombre de Jesús, todo demonio oculto en los cuerpos salga por el poder de Jesucristo. Tú eres sano, tú eres sano, tú eres sana. No más atadura en ti, no más atadura en ti, no más sentencia de muerte ni sentencia de enfermedad. Tu vida es liberada, tu vida es liberada. Gracias, Jesús, porque yo sé que has obrado de una manera sobrenatural y especial. Gracias, Jesús. Gracias, mi Rey amado. Te doy gracias, Señor, porque esta palabra ha trascendido a los corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Yo sé que esta palabra